Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. Han pasado varios meses desde que mi esposa y yo nos mudamos a una nueva casa fuera de la ciudad, donde las casas residenciales con patios enormes estaban situadas en una calle, a cierta distancia entre sí, dando una sensación de aislamiento. Sin embargo, sentía que algo ya era diferente. Antes de esto, habíamos vivido en la ciudad durante más de 20 años, como todos, trabajando, criando a un hijo maravilloso. Y cuando llegó el momento de que él siguiera su propio camino, le cedimos nuestra antigua casa y nos compramos una pequeña pero acogedora vivienda donde podríamos pasar nuestra vejez y vivir el resto de nuestros años. Aunque Elsa y yo aún no éramos tan mayores, preferíamos dejar atrás el bullicio de la ciudad y ahora nos instalábamos en nuestro nuevo hogar. Al principio, no sentí mucha incomodidad, atribuyendo todo al cambio abrupto de entorno. Pero a medida que pasaba el tiempo, la sensación de malestar solo crecía. Elsa misma empezó a cambiar gradualmente. A veces volvía de los vecinos, con los que rápidamente se había hecho amiga, charlando incesantemente, mientras que otras veces estaba callada, perdida en sus pensamientos, reflexionando sobre algo importante. De vez en cuando intentaba entablar conversación con ella, tratando de descubrir en qué estaba tan concentrada, pero siempre trataba de evadir mis preguntas, inventando diversas excusas. Empecé a pensar que dejar nuestra antigua vida atrás podría haber sido un error, pero ella insistía en que disfrutaba estar aquí y solo necesitaba tiempo para adaptarse. Mientras tanto, no había abandonado por completo mi trabajo y seguía yendo a la oficina, aunque la mayor parte de mi trabajo se realizaba a distancia desde casa. Elsa, por otro lado, comenzó a hornear en casa, abasteciendo principalmente a la tienda local y ocasionalmente agasajando a los vecinos. No teníamos idea de que tenía tal talento antes de mudarnos. Sí, cocinaba maravillosamente, pero no estaba particularmente interesada en repostería. Ahora, con mucho tiempo libre, Elsa se sumergió en ello e incluso inventó nuevas recetas. Sus pasteles de vainilla eran los más deliciosos, al menos para mí. Un día, llegué a casa al final de un día de trabajo habitual y la vi acostada en el sofá, con los ojos cerrados, probablemente dormida, ajena a mi aproximación, y me senté a su lado. Cuando puse mi mano sobre la suya, se despertó y parecía un poco desconcertada. ¿Qué pasa?, preguntó con voz ligeramente adormilada. Nada. Te quedaste dormida. Todo está bien. ¿Cómo te sientes? Bien. Solo hay mucho que hacer. Samantha me pidió que le hornee algunos pasteles. El cumpleaños de su hijo pequeño es en 2 días, tengo que... Elsa se levantó del sofá, con la intención de volver a la cocina. Pero tomé su mano y le pedí que se sentara conmigo un rato. Te las arreglarás. Últimamente has estado haciendo esto demasiado. Cuídate, le dije. Oh, no empieces. Simplemente me gusta hacerlo. ¿Qué más hay que hacer en mi tiempo libre? Además, incluso me pagan por ello, así que está bien. Elsa finalmente se levantó y regresó a la cocina, y pronto escuché el tintineo de ollas y cuencos de nuevo. Podía ver que disfrutaba haciéndolo, pero también noté que a veces parecía cansada y realmente me preocupaba por ella. Sin embargo, ella mantenía firme su postura, diciendo que estaba bien. Mientras Elsa estaba ocupada en la cocina, decidí visitar a nuestro vecino, con quien había desarrollado una estrecha relación en este tiempo. Era un buen mecánico y quería pedirle que revisara mi coche porque había notado algunos golpeteos últimamente. ¿No estás ocupado, Jack? Lo saludé. No. Entra. Acabo de llegar. ¿Una cerveza?, ofreció amablemente. Pero rechacé y expliqué brevemente la razón de mi visita. Él respondió que definitivamente revisaría el coche, solo un poco más tarde. Verás, mi esposa se enfermó.
Ha estado acostada en la cama casi sin fuerzas durante 2 días. Estoy preocupado por ella. Y por la tarde, se supone que vendrán mi hija y mi nieto, así que no sé si podré arreglármelas hoy. Pobrecita. ¿Qué le pasa? ¿Han ido al hospital? Pregunté. Sí. Los médicos dijeron que tiene un corazón débil. Pero no te preocupes demasiado, está mucho mejor después del ataque, solo aún débil. Realmente sentí pena por los problemas que enfrentaba mi vecino, así que no me quedé más tiempo. Deseándole a su esposa una pronta recuperación, regresé a casa y decidí compartir la noticia con mi esposa. Sí, escuché. Es lamentable, dijo ella. ¿Escuchaste? ¿Y no me dijiste nada? Me sorprendí. Pero estabas tan absorto en tu proyecto que apenas notabas nada a tu alrededor. No quería molestarte. Además, no es asunto nuestro. Ellos lo resolverán, supongo. Me pareció un poco extraño que Elsa reaccionara tan indiferente al evento. Después de todo, conocíamos bastante bien a los vecinos. Aunque no nos encontrábamos todos los días, Elsa solía ser más empática antes. Ni siquiera podía imaginar cuándo y por qué comenzó a cambiar. Charlamos un poco más con mi esposa, y luego ella me pidió que la dejara sola, ya que tenía algunas cosas que atender. Al día siguiente, no tuve que ir a la ciudad, así que me permití una hora extra de sueño por la mañana. Después de despertarme y desayunar, planeaba visitar a Jack para preguntarle por la salud de su esposa. Pero antes de que pudiera salir, él apareció en mi puerta, listo para revisar mi coche. Lo llevé al garaje y empezamos a conversar. Sin embargo, Jack no era particularmente comunicativo, sus respuestas eran cortas y algo evasivas. Pensé que simplemente no quería que estuviera cerca, así que dejé el tema y lo invité a almorzar después de la reparación. A Elsa no le importará, agregué. Estaba planeando hacer un rollo de carne por la mañana. Tal vez puedas llevar algo contigo más tarde. Lo llevarías a tu esposa. Podría ayudarla a sentirse mejor. Sabes, me alegra que me hayas invitado, pero pasaré, respondió Jack, limpiándose las manos con un trapo después de terminar el trabajo. No deberías preocuparte por nosotros. Además, mi hija y mi nieto ya están aquí. Debería irme. Cuídate de tu esposa. Jack se fue, y su tono parecía un poco brusco, pero no lo culpé, entendiendo su estado de ánimo. Cuando el coche estuvo listo, recordé que quería ir a la tienda a comprar algunas herramientas y alimentos. Por eso decidí aprovechar mi día libre. Mientras me preparaba para salir, informé a mi esposa y le pregunté si necesitaba algo más. Elsa respondió que teníamos todo lo necesario por ahora, lo único que pedía era más vainilla. Elegí una tienda en las afueras para comprar, evitando conducir por toda la ciudad y perder tiempo en los semáforos. Además, el dueño de la tienda era un conocido mío. Al llegar, comencé de inmediato a buscar lo que necesitaba en los estantes. Cuando mi cesta estuvo llena, me acerqué al mostrador. «Oye, Sam. Ha pasado un tiempo desde que nos visitaste», saludó Matt mientras empezaba a escanear los productos. «Sí, he estado un poco ocupado. Veo que tienes más mercancía en stock». «Bueno, ya sabes, mi hermano estaba planeando expandirse. Está pensando en agregar otra sección. Por cierto, también habrá repostería. Escuché que tu esposa hornea bien. Si quieres, puedo hablar con mi hermano para que pueda vender sus cosas aquí». Su oferta parecía bastante generosa, y entendí que su hermano, el dueño de la tienda, probablemente estaría de acuerdo. Pero significaría que Elsa tendría que hornear más, y no quería que se cansara demasiado. «No lo sé, Matt. Creo que ya está bastante ocupada. Pasa todo el día en la cocina».
pero supongo que todavía logra tomarse un tiempo libre. La vi anteayer. Pasaba con un chico. Quizás un cliente, pero parecía bastante relajada. ¿Con quién la viste? Sus palabras ahora me molestaban porque mi esposa no había mencionado que iba a algún lugar y estaba curioso sobre con quién podría haber estado y por qué. No lo conozco, o más bien, no lo reconocí. Supongo que tal vez un cliente. O simplemente alguien que le daba un aventón. Matt se dio cuenta de que quizás había dicho demasiado e intentó esquivar el tema. Le agradecí y me dirigí a casa. No podía quitarme de la cabeza la razón por la cual Elsa estaba con otro hombre, dado que tenía su propio coche. Y, lo que es más importante, ¿quién era este hombre? Mientras conducía a casa, por alguna razón, este pensamiento se afianzó en mi cabeza y no podía pensar en nada más. Aunque, por otro lado, no parecía haber nada malo en ello, pero Elsa me lo había ocultado, y sentía la necesidad de descubrir por qué. Al llegar a casa, fui a buscarla de inmediato. Pero Elsa no estaba allí, y al no saber dónde podría estar, decidí llamarla. No respondió de inmediato, pero por su voz, pude decir que estaba de buen humor, así que le pregunté cuándo estaría en casa. No quería discutir el tema preocupante por teléfono, quería ver sus ojos cuando respondiera. Elsa me dijo que fue a casa de Samantha y estaría en casa pronto. Estaba impaciente, así que decidí inspeccionar el escritorio de mi esposa para pasar el tiempo. Ni siquiera sabía por qué husmeaba, pero algo dentro de mí avivó los celos, aunque probablemente intentaba convencerme de lo contrario. Esperaba que en esta etapa de nuestras vidas, Elsa no se atreviera a hacer algo así. En nuestros años más jóvenes, había celos y amor, pero al menos estaba seguro de que no tenía ninguna aventura por ahí. Mientras rebuscaba entre los cachivaches del escritorio, mi esposa regresó, y fui a recibirla. Después de algunas frases breves, le pregunté dónde había estado anteayer. ¿Qué pasa? ¿Alguien fue asesinado? Ella respondió. No entiendo. ¿Qué tiene que ver eso con esto? Bueno, preguntas como si estuvieras tratando de averiguar mi coartada, continuó con una sonrisa irónica. No seas insolente conmigo aquí. Responde cuando te pregunte, incluso di un paso hacia ella, dándome cuenta cada vez más de que definitivamente me estaba ocultando algo. Oh, venga, déjalo. Estaba en casa. Tal vez salía a algún lugar. No lo recuerdo ahora. Sabes que a veces visito a los vecinos. ¿Y qué ha pasado para que me estés interrogando así? Dime con quién estabas y a dónde fuiste anteayer. No pude contenerme, elevando mi tono. Oh, ¿eso? Elsa bajó la mirada avergonzada, luego me miró con una mirada ligeramente entrecerrada. Bueno, fui al pueblo. Uno de los vecinos iba para allá, así que le pedí un aventón. También ahorré un poco de gasolina. Sabía que me estaba dando una historia inventada, y eso me irritó aún más. El sentimiento de celos no me abandonaba, pero por un momento, comencé a dudar de lo que quería en ese momento, saber la verdad, sea cual sea, o creer en sus mentiras y simplemente pensar que estaba preparando alguna sorpresa para mí. Pero no quería seguir siendo un tonto, y el deseo de conocer la verdad prevaleció. ¿Desde cuándo te interesa ahorrar gasolina? Responde. ¿Con quién estabas? ¿Qué me estás ocultando? Mis celos empezaron a convertirse en enojo y agarré la mano de mi esposa para que no intentara escapar. Maldición, Sam, suéltame, duele. ¿Te has vuelto completamente loco? Comenzó a gritar. Acerqué a mi esposa hacia mí, apretando aún más su mano, luego usé la otra mano para sostener su barbilla, de modo que su rostro estuviera vuelto hacia mí, y la miré fijamente a los ojos. Te conozco desde hace muchos años, sé cuando me estás mintiendo.
Así que dime, ¿con quién estabas anteayer? Estaba con Jack. ¿Estás satisfecho ahora? Suéltame. Intentó liberarse, pero aún la tenía agarrada. ¿Por qué? Pregunté. Fuimos al pueblo. Necesitábamos comprar algunas cosas. Es más divertido juntos. ¿En serio, a esta edad te pones celoso? Oh. Ya veo. ¿Es por eso que estás tan alterado? ¿Está bien que esté casado? Idiota. Déjame ir. Tiró con más fuerza, y la solté. Su explicación parecía bastante lógica, pero aún sentía que había algo más detrás de eso. Pero Elsa no me confesaría. Entendí eso. ¿Quién querría admitir abiertamente una infidelidad a su esposo? Así que decidí ir directamente a hablar con Jack. Honestamente, quería golpearlo de inmediato para que no anduviera por ahí con mi esposa mientras yo estaba en el trabajo. Pero me contuve y decidí intentar hablar con el primero, con la esperanza de que de alguna manera se delatara. Cuando llegué a su casa, llamé a la puerta, pero no respondió. En cambio, su hija se presentó ante mí y preguntó qué quería. Le dije que venía a ver a Jack, pero ella respondió que aún no estaba allí, pero que debería llegar pronto y me ofreció entrar y esperarlo. Mientras esperaba, le pregunté cómo se sentía su madre. Oh, no preguntes. Un ataque tan repentino. Ni siquiera sé por qué sucedió. Siempre ha sido tan saludable. Lo sabes. Ahora está dormida, pero está mejor, respondió Lisa. Hablamos durante unos minutos antes de que Jack regresara. Noté que no parecía preocupado en absoluto, sino más bien un poco alegre. Pero cuando me vio, cambió de inmediato su expresión y preguntó qué quería. Lisa se dio cuenta por nuestras miradas de que era hora de que se fuera, y dejó la sala de estar. Yo, por otro lado, simplemente saludé primero, hice pequeña charla sobre los dulces que mi esposa estaba haciendo, y le dije que ella quería donarlos a otra tienda. ¿En serio? Nunca dijo nada al respecto, respondió, sin sospechar nada. ¿Y tú, hablas con ella tan seguido? Y luego, notando la mirada perpleja de Jack, continué. Te vieron en el pueblo el otro día, por cierto. ¿Puedes decirme qué estaban haciendo juntos allí? Jack se dio cuenta de lo que insinuaba y comenzó a decirme que tenía muchas cosas urgentes que hacer y que no tenía tiempo para hablar, tratando de quitarme de en medio. Pero encontré su comportamiento bastante cuestionable, así que decidí continuar la conversación de otra manera. El hecho de que estos dos quisieran hacerme pasar por tonto me afectó tanto que ya no pude contenerme. Corriendo hacia Jack, lo agarré del cuello y lo presioné contra la pared. Estaba seguro de que las amenazas me ayudarían a sacarle la verdad, que la confesaría. Incluso le pregunté directamente si tenía una aventura con mi esposa. Pero Jack se mantuvo firme, acusándome de locura e insensatez también. Varias veces lo empujé contra la pared, pero no ayudó. Luego, alimentado por la ira, hice un gesto para golpearlo. Pero Lisa me detuvo. Escuchó el alboroto y decidió comprobar qué estaba pasando. Empezó a gritarme que saliera de su casa, amenazando con llamar a la policía. No quería acabar tras las rejas, así que solté a Jack. Mientras me iba, él gritaba detrás de mí, llamándome un completo idiota y advirtiendo que no dejaría que esto se solucionara tan fácilmente. Regresé a casa completamente decepcionado y ahora totalmente convencido de que estos dos me estaban ocultando algo. Sin embargo, no podía demostrarlo. Empecé a reflexionar sobre cómo hacerlo. Mi esposa notó mi mal humor al regreso y decidió interrogarme ella misma. Esto simplemente me enfureció, y tuvimos una gran discusión. Incluso en medio de la discusión, Elsa intentó ocultar su relación extramatrimonial, solo deslizándose una vez,
mencionando que le prestaba menos atención como mujer y que a veces se sentía sola. Pero luego logró salir airosa. Terminó conmigo simplemente saliendo de la casa y yendo a un bar para beber y calmar mis emociones. Sabía que si me quedaba y la discusión continuaba, quizás no podría controlarme y podría haber terminado golpeando a mi esposa. Mientras estaba con una copa, traté de entender sus palabras sobre la falta de atención masculina. Ya no éramos jóvenes para jugar juegos de amor. Siempre creí que la pasión generalmente se desvanece en los primeros años del matrimonio, dejando lugar a la conexión, el respeto y la lealtad. Pero Elsa parecía tener una opinión diferente. En todos esos años, nunca vi eso en ella, y nunca insinuó nada. Simplemente pensé que había superado eso. Parece que estaba equivocado. Sin embargo, además de esto, también contemplé cómo atraparlos infraganti y luego castigarlos por su infidelidad. Se me ocurrieron numerosas ideas, desde una simple vigilancia hasta instalar cámaras ocultas o contratar a un investigador privado. Pero supuse que podrían no dar resultados ya que sabían que sospechaba algo y ahora serían más cautelosos. Además, esta extraña enfermedad de la esposa de Jack. Era extraña, pero se quedó en mi mente y no se iba. Lisa también estaba preocupada por la salud de su madre, así que decidí hablar con ella, esperando comprensión y apoyo, aunque sospechaba que una vez que tocáramos el tema de su padre, podría simplemente recriminarme. Llamé al teléfono de su casa y, para mi suerte, ella contestó. Sugerí encontrarnos, insinuando que la conversación era muy seria y necesaria. Pero ella respondió que Jack había ido al taller de autos y no tenía con quien dejar a su hijo. Así que le ofrecí la ayuda de mi esposa, pero le pedí que no revelara mi participación. Mi solicitud le pareció extraña a Lisa, pero aceptó. Nos encontramos en un café en las afueras de la ciudad, por lo general con pocos visitantes en ese momento. Cuando entró, inmediatamente preguntó qué juegos estaba jugando y que no quería involucrarse en nuestras intrigas. Pero le pedí que escuchara primero y honestamente le dije que quizás no le gustaría, pero su ayuda podría responder muchas preguntas. Sí, al principio exageré un poco, pero tenía que hacerlo para alcanzar mi objetivo. Comencé la conversación vagamente, pero cuando llegué al punto, Lisa, como era de esperar, simplemente se enfadó. ¿Cómo te atreves siquiera a pensar algo así?, respondió enojada. Si sospechas de tu esposa, no involucres a mi padre. Él siempre amó a mamá. Siempre. Eran almas gemelas. Y luego tú, los citadinos, aparecen. ¿Están aburridos? ¿Cómo puedes siquiera pensar de esa manera? Pero considera todo. Reúne todas las circunstancias. ¿Realmente crees que tu mamá se enfermó así de repente? Al principio no sabía por qué dije eso, pero no podía retroceder y empecé a creer en esa versión. Dices que los médicos le diagnosticaron un derrame cerebral. Pero aún no puede hablar. Ves por ti misma, se está consumiendo. ¿Sabes qué? Que te den a ti y a tu esposa. Cuando no estaba cerca, todo estaba bien en nuestra familia, escupió Lisa, se levantó y se fue. Parece que mi plan falló. Aunque esperaba su comprensión. Ahora tenía que pensar en otro plan. Además, recordé que aún tenía un informe sin terminar y necesitaba enviarlo por la tarde. Estos eventos lo sacaron completamente de mi mente. Fui a casa a trabajar, esperando otra conversación desagradable con mi esposa, ya que estaba seguro de que Lisa le contaría todo. Sin embargo, cuando llegué, Elsa no mencionó una palabra al respecto. O Lisa se mantuvo en silencio, o Elsa decidió comenzar otro juego conmigo. Mi esposa solo se quejó de lo mimado que era el niño a quien tenía que cuidar y que casi arruina sus manualidades. Tratando de no mostrar nada, me dirigí a mi oficina y no salí hasta la tarde.
Mientras estaba ocupado trabajando, decidí instalar varias cámaras en casa y luego, sin que mi esposa lo notara, instalé una aplicación en su teléfono que me permitía rastrear su ubicación. Esperaba que con estas medidas pudiera vigilarla. Pero los siguientes 3 días pasaron sin que ocurriera nada. Incluso conduje a la ciudad y me quedé en la oficina solo para atrapar a estos bribones, pensando que podrían estar reuniéndose en nuestra casa. Pero fue en vano. Empecé a dudar de mí mismo, pensando que tal vez Elsa y Jack eran verdaderamente inocentes, y era solo mis celos jugándome malas pasadas. Pero sobre todo me sentí mal por Lisa, quien casi peleó con su padre por mi culpa. Estaba a punto de abandonar mi plan de vigilancia y volver a vivir como antes cuando Lisa me llamó. Su voz sonaba ligeramente preocupada, y me pidió una reunión, diciendo que no era algo para discutir por teléfono. Nos encontramos en el mismo café, y cuando entró, su rostro más oscuro que la noche, supe que algo había sucedido. Al principio pensé que tal vez algo estaba mal con su madre, pero cuando pregunté, ella simplemente negó con la cabeza. Sam. Mamá todavía está viva, comenzó Lisa tristemente. Pero está ahí tirada como una verdura, sin hablar ni moverse mucho. Sabes, después de nuestra conversación, mientras iba a recoger a mi hijo, seguía pensando. Noté que el comportamiento de papá es extraño. Traté de hablar con él, preguntar qué está pasando. Pero está en silencio. No me dice nada. Insiste en que nada ha cambiado en él. Pero yo puedo ver. Aún no le había preguntado ni interrumpido su discurso, pero entendí que había cambiado de opinión. De lo contrario, ¿por qué vendría a mí solo para lamentarse? Continué escuchando, mirándola comprensiva y cuestionadora. Llamé al médico de mamá de nuevo para que la examinara, pero no me dio noticias tranquilizadoras, continuó Lisa. Me sentí tan triste cuando el médico dijo que incluso si mamá sobrevive, podría permanecer en este estado. Y para distraerme un poco, decidí limpiar. Me ocupé de ordenar la casa a fondo, cada gabinete, cada estante. Pero eso no es lo importante. En uno de los cajones, encontré unas gotas. Al principio no sabía qué eran, especialmente porque no estaban en el botiquín sino en el cajón de papá. Luego decidí averiguar qué eran esas gotas. Y resultó ser medicamento, pero en grandes cantidades podría ser bastante perjudicial. Así que llamé al médico de mamá, y él confirmó que estas gotas podrían haber causado un ataque en mamá. Pero también surgió la pregunta de quién se las recetó y por qué las tomó. Lisa se quedó en silencio, y no me apresuré a preguntar, aunque a estas alturas tenía muchas preguntas, y me di cuenta de que mi suposición, que había decidido usar para mis propios fines, resultó ser cierta. Pero el silencio no podía durar para siempre, aunque Lisa había empezado a llorar suavemente, tratando de no mostrarlo y simplemente limpiando las lágrimas a medida que fluían de sus ojos. ¿Y luego? ¿Le preguntaste a papá al respecto? ¿Qué te dijo? Sí. Le pregunté. Y simplemente me gritó, dijo que no sabía nada al respecto. Y luego incluso me dijo que me fuera a casa. Pero tenías razón. Mamá no simplemente se enfermó. Logré llamar a los médicos, y deberían estar llevándola al hospital ahora. No podía quedarme en esa casa. Dejé a mi hijo con la vecina. Sam, ¿me ayudarás a entender esto? Ahora no era yo, sino Lisa, quien pedía ayuda. Naturalmente, no pude negarle a la chica y decidí hacer todo lo posible para ayudarla. Pero junto con eso, ahora mis sentimientos estaban mezclados. Antes estaba enojado con Jack, y ahora, sabiendo que podría haber envenenado a su esposa, quería sacar toda la porquería de este villano. Fui inmediatamente a su casa, pidiéndole a Lisa que no fuera allí por ahora. Jack estaba en casa, y lo atrapé antes de que se fuera. Me di cuenta más tarde cuando vi una gran maleta en la casa. Cuando toqué su timbre, lo abrió,
pero cuando me vio, intentó cerrarlo inmediatamente. No lo dejé y con una fuerte patada derribé la puerta, llevándome a Jack con ella. Al entrar en la casa, me abalancé sobre él, y ahora podía ver el miedo en sus ojos, no porque fuera a golpearlo, sino porque su villanía estaba expuesta. Empezó a gritarme, tratando de afirmar que arruiné su vida y volví a su hija en su contra. Pero eso no me detuvo para agarrarlo y golpear su audaz rostro. Aunque trató de retorcerse y golpearme de vuelta, mi agresión prevaleció, y pronto lo tenía tendido en medio de la sala, justo al lado de su maleta. ¿A dónde vas?, le pregunté cuando ya estaba tirado en el suelo. ¿Qué demonios te importa? De viaje de negocios. Di un toque a la maleta, que aún no estaba cerrada con llave, y de ella no solo cayeron ropas, sino también algunos documentos y un par de fajos de dinero, indicando la inminente fuga de Jack. Luego, pisé la garganta de Jack y decidí llevar a cabo una pequeña interrogación. Hijo de puta. Dime, ¿qué hizo tu esposa para merecer que la dejaras sin su madre? Lo vi retorcerse de dolor, pero aflojé ligeramente mi agarre para que pudiera responder. ¿Qué te importa? ¿No tienes suficientes problemas propios?, replicó, y luego volví a apretar mi agarre durante unos segundos para hacerle entender que no lo dejaría ir fácilmente, y continuó. Nos descubrió. A mí y a tu esposa. Sí, tenías razón. Nos estábamos viendo, pero cuando empezaste a meterte, decidimos bajar el perfil para que no te dieras cuenta. Y cuando esa bruja nos descubrió, quería el divorcio, pero no podía permitir eso. Perdería todo. ¿Y así decidiste simplemente matarla? No. Solo quería que se diera cuenta de que no soy alguien con quien meterse. Pero ahora no puedes probar nada. Destruí las gotas, y es poco probable que se recupere. Jack incluso intentó una sonrisa maliciosa. Fue entonces cuando saqué el teléfono con el grabador de mi bolsillo y se lo mostré a Jack. Después de eso, su sonrisa desapareció abruptamente y empezó a maldecirme de nuevo. Para silenciarlo, le di un puñetazo en la mandíbula, dejándolo inconsciente. Eso me dio la oportunidad y el tiempo para llamar a la policía y contarles todo. El oficial, después de escucharme, dijo que la grabación podría no ser admisible en el tribunal, ya que se hizo ilegalmente, pero prometió hacer todo lo posible. Solo quedaba rezar para que la esposa de Jack sobreviviera y los médicos pudieran devolverla a la normalidad, ya que ahora era la única testigo. Jack fue arrestado y llevado. Después de eso, llamé a Lisa y le dije que podía volver a casa. Esta vuelta de los acontecimientos no la complació exactamente, pero estaba aliviada de que su mamá pudiera estar bien, ya que el médico la llamó y mencionó algunas posibilidades. Para mí, solo quedaba volver a casa y tener otra conversación con mi esposa, posiblemente la última. Fue amargo descubrir que Elsa realmente decidió entretenerse después de tantos años de nuestra vida juntos. Tuvimos una fuerte discusión de nuevo, y ahora no pudo inventar excusas, ya que Jack lo confesó todo. Elsa incluso admitió que su aventura comenzó hace varios meses, poco después de mudarnos, cuando lo conoció en la tienda y él la ayudó a cambiar un neumático pinchado. Y luego decidió burlarse de mí aún más, contándome lo bueno que era en la cama. Eso fue la gota que colmó el vaso para mí, y le di una fuerte bofetada. En última instancia, me divorcié de Elsa. A pesar de los años juntos y los restos de amor que aún sentía, no pude perdonar sus acciones. Vivió con nuestro hijo por un tiempo, pero la nuera resultó ser un desafío, y Elsa se mudó lejos de ellos. En cuanto a Jack, escuché que le dieron una larga condena. Tanto Lisa como yo fuimos llamados a declarar en el tribunal, y el fiscal logró adjuntar mi grabación al caso. Además, el examen forense reveló rastros de la sustancia que Jack le daba a su esposa para evitar que se recuperara. Desde entonces, he estado viviendo solo. Mi hijo me visita y, a veces, Lisa viene. Me alegró poder ayudarla.
Y también puedo decir que desde entonces no me persigue la antigua sensación de ansiedad que me ayudó a desentrañar la oscuridad dentro de mi propia familia. Además, he llegado a odiar el olor a vainilla después de todo esto.